de vida. Soy Robinson Giraldo y estamos otra vez trayendo un nuevo mensaje para la gloria y honra de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. He titulado este mensaje La locura de la predicación. La locura de la predicación. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Bueno, estudiando un poquito la historia, cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, antes de eso, veíamos la influencia que tenían las culturas, la influencia que tuvo la cultura egipcia en su sabiduría y la influencia que ha tenido la cultura griega, donde existían tantos filósofos, tantas personas consideradas tan sabias que hoy en día se enseñan en las universidades, donde conocemos Platón, bueno, tantos filósofos de esa época, y donde esa sabiduría en ese momento era algo especial para el mundo de ese entonces. Y parece ser que esa era una de las podría decir como una preocupación que tenía el apóstol por la predicación, en el sentido de que las personas de ese entonces le daban mucha importancia a la persona que enseñaba, a los filósofos. Ya le daba importancia a esa sabiduría de la persona. Y la predicación de la palabra es algo distinto. ¿Por qué? Porque no es importante la persona que está predicando, sino que hay que darle importancia es a lo que se predica, a la palabra de Dios, a Cristo, que es el importante. Puede ser que en esos momentos, cuando estaba predicando la palabra, puede ser que en esos momentos había esa inquietud, de pronto le daban más importancia al predicador que al mensaje, que a la palabra de Dios. Y eso ocurría en esa sabiduría de los seres humanos en ese momento en Grecia, donde le daban la importancia a la persona que oratoriamente hablaba y se desenvolvía bien, lo hacía de una manera espléndida enseñando. Pero eso es distinto. Por eso es la locura de la predicación. Por eso es la locura de un mensaje distinto. Algo que Dios trazó, un camino distinto a esa sabiduría filosófica. Un camino muy diferente a los que ellos querían enseñar. Donde Dios no quiso usar esos seres humanos que se creían sabios. Me gusta lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque la sabiduría de este mundo, dice, es insensatez para con Dios. Dice la palabra del Señor. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces, mi querido oyente, mi gente linda que me está escuchando, el camino que Dios trazó, un camino maravilloso, donde el centro es Cristo, es el mensaje de Dios, no la persona. Y donde el mensaje de la cruz es precisamente algo maravilloso, donde se muestra el poder de Dios en Cristo para cambiar las vidas, para transformarlas, para hacerlas una nueva persona. Y es una locura que ese Cristo maravilloso, el Hijo de Dios, siendo inocente, se haga culpable por nosotros. Es una locura que esa muerte nos haya dado vida a nosotros. Es una locura que su nacimiento, su resurrección, cuando Él resucitó, nos haga a nosotros inocentes, nos justifique. Haciéndose Él, Cristo, siendo inocente, se hizo culpable. No es una locura, algo así. Ese mensaje maravilloso de parte de Dios, donde se hizo Él siendo inocente, se hizo culpable. Para que nosotros fuéramos, para que usted fuera inocente. Por eso es necesario entregar nuestra vida a Cristo. Solamente cuando la persona acepta ser loco, según el mundo, según como nos catalogan que somos locos,
Solamente cuando una persona acepta esta locura maravillosa, nos hacemos sabios para Dios. La palabra lo dice, nos hacemos sabios para Dios, aceptando a Cristo. Por eso es necesario que usted escuche, que usted oiga la palabra de Dios. Porque por medio de la predicación, Dios te liberta, Dios te sana, Dios hace cambios en tu vida maravillosos. Dios reargulle la conciencia y por medio de su Santo Espíritu, algo tan maravilloso, que solamente por medio de Él podemos aceptar los pecadores que somos. Podemos aceptar que lo necesitamos, de que hay un juicio. Podemos entender que es algo real lo que Dios dice en su palabra, solamente por la predicación de la palabra, solamente por la locura, que es una locura, algo maravilloso. Cuando se sentían sin esperanza, cuando Jesucristo que murió y todavía no se había manifestado y el pueblo de Israel se sentía sin esperanza. Aleluya. Y cuando Dios se manifestó de que había resucitado, de que estaba vivo, eso se convirtió en una locura. Por eso es la locura de la predicación del mensaje, porque el camino que Dios trazó es una locura, un camino de sufrimientos, un camino de dolor, un camino. Él hubiera venido a hacer algo distinto, pero trazó un camino donde iba a ser latigado, donde iba a sufrir. ¿Acaso era necesario? Necesitaba. Pero es un mensaje, es un camino que Dios trazó para salvar a la humanidad, que va distinto, que va en contra de la sabiduría humana, que es algo diferente, un camino maravilloso. Y donde Jesucristo vino a sufrir por nosotros. El oprobio, la humillación, los golpes. Solo para que nosotros tengamos vida, para que tengamos paz. Esa es la locura. Él sufrió nuestras enfermedades. Él fue molido por nuestros pecados. Eso es una locura para que nosotros seamos perdonados. Para que podamos tener el perdón de parte de Dios, para que podamos ser sanados de nuestro pecado. Él se hizo culpable, se hizo enfermo, llevó todo, Él, Jesucristo, y fue crucificado en la cruz del Calvario, porque Él sufrió el dolor, la pena, la condena que nosotros merecíamos. Por eso es el mensaje de la cruz, es una locura la predicación. Porque lo que nosotros merecíamos, lo llevó Él en la cruz, lo cargó Él. Él siendo inocente se hizo culpable. Así que solamente Dios es el que te hace inocente, solamente Dios es el que te justifica con lo que Él hizo. Por eso es necesario que oigas la predicación. Te invito a que sigas escuchando la predicación de la palabra, de la poderosa palabra de Dios. Una palabra llena de poder de Dios, donde transforma la vida del ser humano, donde la hace distinta, donde lo perdona, donde Dios saca lo más escondido que está en el corazón del ser humano y lo saca a la luz, para que el ser humano pueda adquirir el perdón, para que el ser humano pueda buscar a Dios. Y Dios saca el odio, el rencor. Y Dios hace algo maravilloso en cada vida. Lo malo que has hecho en tu vida, Dios te lo perdona para darte una nueva vida. Por eso es la locura de la predicación, porque muchos no lo aceptan. Y Dios ha manifestado siempre algo distinto, algo que solamente podía estar en el corazón del ser humano, del corazón de Dios, solamente en el corazón de Dios. Un mensaje maravilloso, un camino maravilloso, un camino distinto. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, son los pensamientos y los caminos de Dios más altos que nuestros caminos, lo dice su palabra, aleluya. Así que no es una locura,
No es una locura Dios haber dado ese mensaje de salvación a pescadores, a personas que no tenían ningún intelecto, en medio de tanta sabiduría que había en ese entonces. Y Dios se lo dio a personas que no eran sabias, que no eran estudiadas, que eran trabajadores, que eran pescadores. Y le dio este mensaje de salvación para que ellos lo predicaran. No es una locura que Dios haya cambiado mi vida, haya transformado mi vida, me haya sacado del pecado para anunciar este mensaje. Aleluya. Quizás tú has pensado que de pronto hubiera venido un ángel a hablarte desde la salvación, a decirte que Dios te ama, que te quiere salvar. Pero un ángel no lo puede hacer, porque un ángel no puede testificar, no puede decir: Dios me cambió, Dios me perdonó, Dios me sacó del vicio, Dios me sacó del lodo cenagoso, del pozo más profundo de la desesperación. No lo puede hacer, un ángel no lo puede hacer. Entonces Dios nos ha encomendado como embajadores de Cristo, de que prediquemos esta locura de la palabra de Dios, la locura de la cruz, la locura de la predicación, un mensaje maravilloso para tu vida, donde Dios quiere transformar tu vida. Que te invito a que sigas escuchando, a que sigas oyendo y abras tu corazón y creas. El creer va acompañado de una acción. Necesitas entregar tu vida a Cristo, entregarla para que Dios te dé vida eterna. Ese mensaje de la cruz determinará tu destino, un destino de salvación, de vida eterna, o un destino de perdición. Así que, mi querido oyente, mi gente linda, está en ti que quieres determinar para tu vida. Está en ti si quieres aceptar esta locura del evangelio, de la predicación, aleluya, de la locura que Dios plasmó en la tierra, algo distinto y maravilloso para la humanidad, para darnos salvación. Así que quiero decirte que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios quiere darte vida eterna y darte salvación. Estas son palabras de vida de parte de Dios. Dios te bendiga. Dios te continúe bendiciendo a todos.